En este libro, una luna mocha es la que precisamente comienza el relato, un relato que me parece es valioso en tanto que no es un relato de ficción, Juan Villoro, es un relato que se escribe desde la experiencia personal de un escritor que como ser humano, justo esto, narra lo que vive allá en Chile. Ustedes lo recordarán, 2010, febrero de 2010, un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter sacude Santiago de Chile. Este terremoto es de gran magnitud, no solamente por la escala, sino por lo que genera. Incluso se habla, Juan, de que modificó el eje de la Tierra, ¿no? Que trató, que movió más bien un poquito la Tierra. Incluso hablas en el libro de un astronauta japonés que dice, desde acá arriba los vemos y rezamos por ustedes. Sí, fue un impacto brutal, como tú mencionas. Por ejemplo, la ciudad de Santiago de Chile se desplazó 20 metros al oeste, o sea, en todos los GPS apareció trasladada. Lo mismo en la ciudad de Concepción, donde estaba el epicentro, se trasladó 300 metros. Mover una ciudad 300 metros en el caso de Concepción o 20 metros en el caso de Santiago de Chile es verdaderamente una proeza telúrica que implica un impacto mayúsculo, ¿no? Los que estábamos ahí, especialmente los mexicanos, al sentir la sacudida del terremoto, yo estaba en un 7º piso, obviamente supimos que estábamos ante algo de una magnitud que nunca habíamos sentido. Los que eran de Monterrey pensaron que estaban demoliendo el edificio porque no se les ocurrió que pudiera estar temblando. Es un hecho real que yo doy testimonio de él en el libro. Los argentinos pensaron que la vida chilena era muy rara, no se preocuparon mayor cosa, pero los mexicanos de inmediato dijimos, esto se va a caer encima de nosotros, no hay manera de que nosotros podamos sobrevivir a un sismo de esta magnitud. Entonces, para los que veníamos de México se dieron estos dos efectos combinados de, por un lado, el saber que los terremotos pueden ser letales y por otro, el ignorar que la arquitectura chilena es una forma del milagro. Por eso la primera cita que yo hago en el libro es la oda al edificio de Pablo Neruda, ¿no? Gracias a la arquitectura chilena yo puedo estar aquí este martes con ustedes. Así es, y justo quería referir esto porque Juan Villoro habla en su libro precisamente comparando esta experiencia, lo que sucede en el 85 en la Ciudad de México y lo que sucede en el 2010 en Chile. Y déjenme decirles que la narración del libro comienza hablando de pijamas, de pantuflas, del miedo y también alguna referencia casi futurista al principio de las hojas de la solidaridad entre los seres humanos. Primero quisiera preguntarle a Juan Villoro, ¿cómo es que llega Juan Villoro a Chile? Cuéntanos esta experiencia, ¿cómo es que paras en Chile en febrero del 2010? Bueno, todo parecía muchísimo más plácido y agradable. Era un viaje rodeado de muy buenos amigos para discutir temas de literatura infantil y juvenil. A mí me tocaba inaugurar ahí un encuentro de escritores y editores sobre este tema con Antonio Skármeta, el escritor chileno, que es un muy buen amigo mío porque juntos compartimos varios años en Berlín. Yo viví 3 años en Berlín Oriental y él estuvo exiliado muchos años en Berlín Occidental. Nos conocíamos desde entonces, era una oportunidad de volver a vernos, de modo que era un viaje bastante tranquilo, incluso idílico. Y uno de los temas esenciales de la literatura infantil es, por supuesto, el manejo del miedo. Todas las grandes historias infantiles tienen que ver con villanos, con ogros, con brujas, bosques encantados, una casa donde van a hornear a unos niños, peligros que acechan a los protagonistas, y es una de las emociones más legítimas de la literatura infantil tener miedo. Incluso muchas veces leemos de niños voluntariamente para asustarnos con lo que va a pasar, sabiendo en el fondo que al final alguien nos va a rescatar de esos miedos. El manejo del miedo es totalmente distinto en la edad adulta, es algo que tratamos de ocultar, es algo que tratamos de negar. Muchas veces tenemos mecanismos psicológicos que nos permiten un proceso de ocultamiento del miedo que tenemos. En otras ocasiones sentimos el miedo, pero nos parece socialmente inaceptable, de modo que no decimos que lo tenemos. Entonces es algo que en principio debería
permanecer al margen de nosotros. Y nadie dice voy a Chile a tener miedo, ¿no? Todo lo contrario, yo iba a Chile a hablar del miedo creativo en las historias infantiles, ¿no? Hay un lema que a mí me parece maravilloso, que es con el que los hermanos Grimm ampararon todos sus cuentos infantiles, que es entonces cuando desear todavía era útil. Peter Handke, el escritor austriaco, escribió un libro que se llama precisamente así, Cuando desear todavía era útil. El mundo de la literatura infantil es el mundo donde los deseos se pueden cumplir, donde hay una utilidad del deseo. Y uno de estos deseos, curiosamente, es el de tener miedo. Es el momento en que Hansel y Gretel deciden meterse en el bosque. Por supuesto que tienen hambre, pero también quieren sentir lo que les han dicho que puede pasar en el bosque. Allá hay alguien maligno que puede hacerles daño. Entonces esta emoción de tener daño pertenece a la imaginación de los cuentos literarios. Y lo que ocurrió de manera dramática con el terremoto fue que el miedo lo sentimos de repente nosotros a las 3:30 de la mañana, con la sacudida que nos sacó a todos de la cama. Yo desperté en mi cuarto, pensé, porque eran las 3:30 de la mañana, que estaba en México, ¿no? Mi inconsciente no es de exportación, ¿no? Esté yo donde esté, siempre sueño que estoy en Insurgentes, en escenarios muy poco épicos, pero muy familiares para mí. Entonces yo desperté, dije, estoy en mi casa, voy por mi hija, y en ese momento caí al piso por la sacudida, y fue donde verdaderamente desperté, con el golpe en el suelo, y supe que ya no me podría levantar porque se movía de tal forma el edificio que no había nada que hacer. Mi suerte iba a ser la misma de esa construcción, pasara lo que pasara, yo correría pues el destino del edificio. Entonces ahí fue cuando vino este momento que no sé si en este caso, Claudia Ivonne, debo llamar miedo, esa fase que fue más, digámoslo así, de sobrecogimiento, sorpresa y una relativa tranquilidad de sentir que mi familia no estaba conmigo. Es una especie de abandono de mí mismo y de resignación, de decir, se acabó la vida, se acabó el mundo y aquí estoy, y fue lo último que me pasó. Casi como si yo no lo estuviera viviendo, sin ninguna valentía tampoco, simplemente con un pasmo de testigo que está viviendo algo que no es lo suyo. Y luego ya vino el momento de haber sobrevivido, y al sobrevivir el miedo se vuelve más grande. Porque claro, porque cobras conciencia de que pudiste morir, y entonces cobras conciencia de que todavía puedes morir. Puede venir una réplica. Oí ruidos y gritos en el pasillo, abrí la puerta y vi una masa que interpreté como humo. Pensé que el edificio se estaba incendiando y en realidad era polvo. Decidí bajar, no sin antes amarrarme los zapatos con doble nudo, como hace un obsesivo competente. Entonces ya me preparé para bajar con la computadora, con todo, digo, la verdad, poniendo en riesgo, digo, antes muerto que sencillo, ¿no? Entonces ya bajé, ¿no? Y ahí, en el contacto con los demás, la sensación de estar vivos fue primero el asombro de haberlo librado, y luego la elaboración de lo que estábamos sintiendo. Y es ahí donde empezamos un poco a acercarnos a esta sensación de miedo y a no tener vergüenza de sentirlo, ¿no? Que eso es algo que en el Congreso jamás hubiéramos aceptado, que teníamos miedo ante algo, aunque todos habíamos llegado al Congreso con distintos miedos. Todos éramos personas frágiles, personas con las crisis que solemos tener y con carencias y todo, pero nadie las hubiera confesado. Y a partir de ese momento vino una especie de confesión colectiva de lo que habíamos sentido. Como no funcionaba el aeropuerto, nos quedamos una semana larga en Santiago de Chile compartiendo esta experiencia, y fue ahí donde se fraguó el libro sin que yo supiera que lo iba a escribir. Yo nada más escuchaba, no tomaba notas, iba recordando lo que me decían, pero como parte de una terapia colectiva. No fue sino hasta que regresé a México que pensé en escribir una crónica que se desarrolló en un libro. Cuando avancé mucho en la crónica, como soy muy supersticioso, dije, tengo que llegar por lo menos a 88 cuartillas, ¿no? Si el temblor fue de 8.8, 88 cuartillas, pero bueno, me seguí de largo.